Y en ese mismo ambiente de adoración y de gracia podemos orar a Dios y decirle: Señor, habla mi vida. Yo no les conozco, pero hay alguien que sí les conoce. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por lo bueno, por lo grande, por lo excelso que eres en nuestra vida. Este placer y privilegio que tú nos das, Señor, es grande para nuestra vida. Pero pedimos que seas tú hablando a los corazones de tus hijos, de tus hijas. Sea una palabra mecida, una palabra, Señor, inspirada por tu presencia, por tu palabra, para bendecir a tu iglesia. Porque la gloria es para ti, oh Dios, porque la gracia es tuya, Dios. Gracias, Señor, en esta hora, en tu nombre, por ti y para ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aprovechando que estás de pie, te voy a invitar a que podamos abrir nuestra Biblia ahí en el Salmo. Tal vez este Salmo es muy conocido por muchos. Salmo 133, ¿te lo sabes? Salmo 133, creo que es uno de los primeros salmos que aprendemos, a lo mejor en la escuela dominical, a lo mejor en nuestros primeros pininos en el Señor. El Salmo 133, perdón. Y podamos darle lectura a todos juntos, ¿te parece? ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Le puedes dar lectura tú, fuerte? Y vida eterna. Este hermoso salmo, puedes sentarte en esta mañana. Este hermoso salmo empieza con algo y dice: mira. Dile a tu hermano que está al lado: mira. Y termina de manera, en conclusión, dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira la bendición y mira la vida eterna que el Señor te da. Quiero hablarte hoy de una palabra que creo de parte de Dios es una palabra que va a edificar tu vida y la vida de la iglesia. Te voy a hablar de estar juntos, de estar unidos, de estar unánimes. Realmente nos unimos por muchas maneras, por muchas situaciones. Incluso en la Biblia nos marca ciertas cosas que muchos se unieron para hacer el mal y muchos se unieron para hacer el bien. Desde los tiempos bíblicos, Jesús mismo tuvo que lidiar con esta situación de grupos que se levantaron para un frente unido, para que Él no cumpliera la misión de predicar el evangelio, de predicar acerca de la salvación, de predicar acerca de la resurrección y para predicar acerca de la vida eterna. Estos grupos entre sí no tenían nada que ver. Estos grupos entre sí, incluso entre ellos, eran rivales. Hablando socialmente, políticamente y religiosamente, muchos de ellos no se llevaban. Pero en el momento en que Jesús aparece en escena, en el momento que Jesús empieza a predicar, se levanta ese frente. Y aquellos que no se llevaban, aquellos que eran rivales políticos, religiosos y sociales, empiezan a hacer un frente unido. Y hoy, a lo largo de esta predicación, vamos a ir entendiendo un poco que la unidad siempre bien dirigida va a traer bendición. Que la unidad con propósito siempre va a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. Fuente de Gracia hoy por hoy necesita saber que viene una gran bendición, pero no se va a cumplir si no se encuentra en unidad. Unánimes, conscientes, juntos. No somos como el mundo que dice juntos pero no revueltos, ¿verdad? ¿Has escuchado esa frase? Pero hoy Dios quiere que el pueblo del Señor esté junto y esté muy revuelto, para que estén juntos, unánimes. Y hubo ciertos grupos, uno de ellos los fariseos. ¿Cuántos han escuchado de los fariseos? Uno de los más mencionados en los evangelios, en los primeros evangelios, ¿sí? Acerca de la oposición que los fariseos tenían acerca de Jesús. Le criticaban que si no hacía milagros, ¿por qué no hacía milagros? Pero que si los hacía, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué ese día? ¿Por qué en ese lugar? Había una oposición religiosa en contra de Jesús y su manera de enseñar. Jesús hablaba por medio de parábolas.
palabras para que todo aquel que lo escuchase pudiese entender de manera simple el mensaje de la salvación, pudiese entender el mensaje de Jesús. Pero los fariseos hablaban redundantemente, hablaban religiosamente, imponían, dice la misma palabra, imponían cargas que ni ellos mismos cumplían sobre sus vidas. Así que había una oposición acerca de Jesús. Todo lo que hacía Jesús era un problema. Pero aún más, sin embargo, dice la palabra que Jesús seguía predicando. Algo que tienes que saber, que la oposición se va a levantar, pero Fuente de Gracia tiene que seguir predicando. Otro grupo que se levantó fueron los herodianos. Y su nombre viene de su líder, de su seguidor, porque ellos eran un líder político religioso que seguían a la política de turno, que era Herodes. Por eso se llamaban herodianos. La misma palabra dice que un día ellos no tenían nada en común, pero se unieron para hacerle un frente a las enseñanzas de Jesús. ¿Tienes tu Biblia ahí? Te voy a invitar a que la puedas tener. Marcos capítulo 3, verso 6. Marcos 3, 6. Dice: y salidos los fariseos tomaron consejo ¿con quién? Con los herodianos contra él. ¿Para qué? Destruirle. ¿Quiénes se juntaron? Los que no tenían nada que ver. Los que unos eran un frente religioso totalmente y otro una corriente totalmente política. Pero ¿qué hicieron? Unieron fuerzas, se unieron, pero su propósito era contrario. Dice que unieron sus fuerzas y dijeron: vamos a destruirle, vamos a oponernos a todas sus enseñanzas, porque sabes, el rumor que Jesús habitaba o que caminaba en ciertas ciudades, dice que la gente iba tras de él, le seguían multitudes para escuchar las palabras de Jesús. Así que ¿qué hicieron los opositores? Se juntaron. Vamos a juntarnos para destruirle. Vamos a oponernos al mensaje de Jesús. Vamos a oponernos a sus enseñanzas. Dos grupos que no tenían nada que ver entre sí mismos estaban haciendo un frente unido. ¿Para qué? Para detener al maestro, para detener el mensaje de la cruz. Mateo 7, 28 y 29, ¿qué dice? No cierres tu Biblia porque la vamos a estar usando. Mateo 7, 28 y 29. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente que se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien. Otro grupo que se levantaba para hacerle un frente a Jesús, llamados los escribas. Los escribas, como su nombre lo dice, eran escribientes. Se dedicaban a transcribir los textos antiguos, pero muchos de ellos ya no eran tan verídicos, porque se había llenado de dichos. Es decir, que ellos ya no tenían la autoridad suficiente para que su texto fuera fidedigno en aquellos tiempos. Así que los que admiraban a Jesús se admiraban de la autoridad con la cual hablaba Jesús. Y decía: él es diferente, porque él no es como ¿quién? Como los escribas, que ya no tienen autoridad, ya no tienen un nombre. Entonces los escribas también se unieron a este frente unido. ¿Ya estaban qué? Los fariseos. ¿Estaban quién más? Los herodianos. Y estaban también los escribas, religiosos, políticos, haciendo frente a las enseñanzas de Jesús. Hermano, yo quiero darte a entender esto, que todos podemos estar unidos, pero el propósito puede diferir en algo. Todos podemos organizar frentes unidos para lograr algo, pero la meta en todos es diferente. El éxito de un frente unido es el propósito por el cual se unen. Y la palabra de Jesús dice que era con autoridad. La palabra de Jesús era buena, era notoria. Todos lo veían la diferencia. Un pueblo unido se va a distinguir por su ejemplo, se va a distinguir por su persona, se va a distinguir por sus frutos. La misma palabra refiere a sí misma. ¿Y por sus frutos qué? Los conoceréis. Hoy Fuente de Gracia en la ciudad se va a dar a conocer. ¿Por qué? Por sus frutos, por su testimonio. Porque no importa cuántos frentes vengan delante de ti, si tu unidad proviene de Dios, tendrás victoria, Fuente de Gracia. Y la palabra del Señor dice que ellos
seguían oponiéndose a la palabra de Jesús. Estas veces criticaban la manera en que Jesús enseñaba. Criticaban la manera en que Él hacía milagros. Criticaban la manera en que Él comía con publicanos, comía con prostitutas, que estaba alrededor de fieles, pero también de infieles. Y criticaban estas cosas, pero ¿sabes qué? Estas personas eran fieles, infieles, prostitutas al llegar a Jesús, pero cuando se alejaban de Jesús eran otras personas. Que toda la gente que llegue a ti, fuente de gracia, no importa cómo llegue, importará cómo van a salir de este lugar. Y esa era la gran diferencia con Jesús. Todos se acercaban a Él como venían, pero seguramente nunca se iban igual. Había unidad en medio de ellos, mas Jesús decía: mas yo os digo. Hablaba con autoridad. Decía: esto está pasando para que la escritura se cumpliese. Como dice la palabra, estas veces Él enseñaba que no estaba alejado de la palabra, sino que estaba ahí para cumplir la palabra del Padre sobre su vida. Jesús recalcó algo acerca de estos grupos. Más de los fariseos eran líderes de un grupo, pero reconoció que eran religiosos, mas no eran espirituales. A veces nos vamos engañados de la religiosidad, pero Dios quiere que pongas atención en la espiritualidad. A veces estamos siguiendo religión, mas no una experiencia con Dios. Hermanos, visitas que están aquí, esto no es una religión, esto es un encuentro realmente con Jesús. Jesús reconocía que estos eran religiosos, mas no espirituales. ¿Qué dice Mateo 23, 2 al 3? La Biblia nos los dice. Mateo 23. Mateo 23, 2 y 3. Que dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ¿y quién? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a ¿qué? A sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Eran religiosos? Sí. ¿Se sabían la ley? Sí. ¿Sabían la palabra? ¿Sabían la promesa que Jesús estaba presentando? Sí. ¿Conocían del advenimiento del Salvador? Sí. ¿Conocían acerca del pacto salvador? Sí. ¿Conocían acerca de la resurrección? Sí. Mas no la obedecían, mas no eran espirituales. Jesús les dijo: lo que ellos dicen es verdad, lo que ellos enseñan es cierto. Es más, si quieres, hazlo, guárdalo en medio de tu vida, pero no hagas lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Hoy Dios quiere, amada iglesia, que no sigas una religión, sino que sigas una relación con Él. Conozcas a Cristo, seas como Cristo, imites el carácter de Cristo, vivas para Cristo. Porque cualquiera que te enseñe religión lo vas a encontrar, cualquiera que te enseñe la palabra lo vas a encontrar, pero el gran reto es hacer por obra todo aquello que hemos aprendido. Eso es bueno para nuestra vida. Pero este Frente Unido se oponía a la manera en que Jesús obraba y hacía. Estaban unidos, pero el propósito de Jesús era algo totalmente diferente. Dice la palabra que esto no se detuvo ni siquiera en el tiempo que Jesús anduvo activamente en su ministerio, sino que siguió aún después de su resurrección. Surge otro grupo llamado los saduceos. Hechos capítulo 23, verso 8. Hechos 23, 8. ¿Lo encontraste? Qué bueno, porque yo no lo encuentro todavía. Hechos 23, 8. Dice: porque los saduceos dicen que no hay ¿qué? Resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman otras cosas. Se le unía otro, diferente pero igual, para contrarrestar, para oponer al mensaje de Jesús. Pero Jesús tenía un propósito por el cual estaba enseñando. ¿Sabes? Toda enseñanza que viene a tu vida, ¿sí?, es con un propósito. ¿Cuántos dicen amén?
todo lo que viene a tu mano, todo lo que venga a tu oído, todo lo que venga a tu vida, es un propósito de Dios. Y Jesús estaba preparando para un propósito, porque Él iba a dejar algo especial llamado la iglesia. Porque la iglesia iba a surgir en aquel Hechos capítulo 2. Porque la iglesia se iba a extender. Porque la iglesia iba por medio de la gracia que su pastor enseñaba en la escuela dominical, ¿verdad? Acerca de la gracia. Un tiempo bueno para todo aquel, ya no por medio de la ley, ya no por medio de los fariseos, sino ahora un tiempo de gracia, un tiempo de perdón, un tiempo de restauración, un tiempo de acceso directo a la misma presencia de Dios. Había un propósito por el cual Jesús seguía enseñando, seguía avanzando, y era porque el propósito de la iglesia se tenía que cumplir. Algo importante, no siempre donde encajas es a donde perteneces. No siempre al lugar en donde te sientes tal vez a gusto es a donde Dios ha diseñado para tu vida. Los fariseos se elogiaban el uno al otro acerca de su religiosidad. Los herodianos acerca de su posición política. Los escribas de su privilegio de poder escribir escritos divinos. Los saduceos de su pasión religiosa por irrumpir todas nuevas teorías y doctrinas en ese momento. Pero no significaba que esos lugares fueran los correctos. No significaba que lo que dijera estuviera bien. Así que no en el lugar en donde pareces encajar es el lugar al que perteneces. Yo me siento bien aquí, en esa posición, en ese conocimiento, pero a lo mejor no es el propósito de Dios para tu vida. Sabes, hace mucho tiempo, a mi hija le encanta escuchar esta historia. Hace algún tiempo una hermana llegó con nosotros con una pareja de patitos. ¿Sí conocen los patitos, verdad? Bien bonitos, amarillitos, cuacuá. Y yo cuando vi entrar a la hermana con los patitos dije: padre, felicidad para mi hija, trabajo para mí. Porque los patitos hacen popó cada 5 centímetros. Pero ella estaba muy contenta con su pareja de patitos, y a la patita le pusimos Lola y al patito le pusimos Pascual. Y la primera noche todo bien con los patitos, compramos alimento, maíz, masita, todo lo que comen los patitos. Buscamos en internet cómo cuidar patitos. Ya nos imaginábamos llenos de patos y decíamos: una granja. ¿Sí? Pero la primera noche solamente sobrevivió Pascual y se murió Lola. Solo una noche. Se murió Lola. Estaba bien bonita Lola. Pero sobrevivió Pascual. Y nosotros dijimos: se murió Lola. Lo más seguro es que se va a morir Pascual, porque va a estar solito. Porque pues ya no va a estar Patita, Lola. Seguro se va a morir. Y lo dejamos ahí. Pero en casa también teníamos 2 perros. Uno llamado Kira y otro trapeadorcito que se llamaba Maki. ¿Sí? Y de repente vimos que Pascual se adaptó muy bien con Maki y con Kira. Dormía al lado de ellos. Como eran peludos, pues se acogió ahí. Incluso así calaba a Kira y a Maki, ¿verdad? Le hacía piojito. Y los perros se dejaban ahí. Y Pascual creció al lado de Kira y Maki. De repente vimos que se hizo un pato grande, hermoso, tornasol. Y ahí nos dimos cuenta que era un hermoso pato pequinés. Era grandote. Hermano, pesaba como no tiene una idea. Todos los hermanos que lo veían ya lo veían como en adobo. Y yo decía: no, las mascotas no se comen, las mascotas son familia. Y veíamos diario, hermano, todo el kilo de alimento era para Pascual, todo el maíz era de Pascual, todo era para él, pero él convivía con los perros. Un día notamos que Pascual no se comportaba como un pato, él se creía perro. Un día notamos, nosotros vivíamos en Veracruz, un lugar muy caliente, con mucho calor. Entonces, durante el día había que cambiar muchas veces el agua de los perros, de los animalitos, porque se calentaba. Entonces de repente notamos que Pascual jadeaba como perro. Y decíamos: ¿en serio? Y los perros le hacían, y Pascual también hacía. Dijimos: bueno, ha de ser normal, ¿no? Así hacen los patos. Sí, seguro. Un día notamos que los perros empezaron a ladrar. ¿Y saben qué hacía Pascual? Según él ladraba, le hacía también.
De repente vimos que los perritos te correteaban y se lanzaban contra ti. ¿Sabes qué hacía Pascual? Te correteaba y se iba contigo y quería que le sobaras la cabeza. David iba luego y le agarraba la cabeza a Pascual y Pascual hasta la pata movía, como los perritos. Era nuestro pato perro. Y así le empezamos a poner nuestro pato perro, y todos lo que veían decía: es que él no se comporta como un pato, él es un perro. Sí, porque creció al lado de Kira y de Maki, que eran perros, y aprendió, y él pensaba que él era un perro. Hacía todas las cosas, dormía junto a los perros, jadeaba como los perros, quería ser acariciado como los perros, incluso quería ladrar en su idioma, ¿verdad? Ladraba según él. En la noche los perros nos ladraban en la puerta porque era la hora de la cena. Pues él también en la puerta, picoteando hasta que le diéramos de comer. Dormía como buen guardián a la puerta de la casa. A las 7 de la mañana que abríamos la puerta para ir a la escuela, ahí estaba Pascual, de guardián en la puerta. Él se creía un pato perro, se comportaba como un pato perro. Pero un día ya no más pudimos tener a Pascual, era demasiado grande. Él quería volar, él quería irse. Y de repente una hermana me dijo: hermana, estos vuelan y se van. Yo le dije: no, malagradecido, antes me lo como. ¿Cómo? Si no, de nada lo alimenté. Pero no, era mascota, no me lo podía comer. Entonces un día un tío me dice, él pastoreaba en una sierra, en un rancho, y me dice: tal hermano tiene un rancho y tiene muchos patitos y tiene muchas patas, pero no tiene patos. ¿Qué te parece si hacemos un cambio? Yo te doy 2 gallinas y tú me das a Pascual. Pues órale, pero ya dame las gallinas aliñadas, porque después me da cosita matarlas. Ya dame la lista para el caldo. Me dice mi tío: ¿sabes qué? Sí, se llevó a David porque tenía que viajar para llevarse a Pascual. Se llevó a Pascual. ¿Sabe? Cuando llegó Pascual, él no sabía actuar como un pato. La hermana que lo recibió, cuando lo vio, dijo: es hermoso, es de raza, mírele qué color tan bonito tiene. Su mami sí que lo cuidaba, ¿verdad? Brillaba. Pero cuando llegó con los otros patos, parecía no entrar con los patos. ¿Sí? No se comportaba. Peleaba con todos, era territorial. Él quería andar con los perros, no con los patos. Lo metían al corral y él se salía y se quería ir atrás de los. Y dijo la hermana un día: yo no lo voy a poder contener, un día me lo van a robar, un día se va a ir. ¿Y qué cuentas le voy a dar al pastor que me lo trajo? No, mejor, ¿sabe qué? Voy a pedir permiso y lo voy a matar y lo vamos a comer mejor, porque es un peligro que él ande por afuera, me lo van a robar, es un compromiso. Y se descabecharon a mi Pascual, se lo comieron en adobo. Pero después de eso, dice la hermana, que allá pasaron los días, cuando de repente ve una fila de patitos, como 20 patitos, y todos igualitos a Pascualito. Y dice, aunque él nunca se halló, su naturaleza le decía: tú eres un pato y vas a dar hijos patitos. A esta historia te quiero enseñar que a veces nos esforzamos por ser alguien que no somos. Queremos encajar en donde no somos, pero nuestra naturaleza, que depende de Dios, nos dice: tú eres de Dios, tú le perteneces a Cristo, tú tienes que multiplicarte para Él, tú tienes que dar fruto. Y a veces nosotros queremos ser patoperros, pero nuestra naturaleza es ser un pato pequinés, pero nosotros queremos actuar como alguien más. Y esa identidad le enseñó Cristo. Esa identidad le dijo: aunque tú te levantes con un frente unido, aunque haya oposición, hay una naturaleza, hay un propósito en ti de consolidar a la iglesia de Jesucristo, de consolidar a mi iglesia, de consolidar mi obra en medio de tu vida, para que tú vivas por gracia, para que tú vivas por misericordia, para que tú ahora vivas por fe. Y la misma palabra lo dice a sí mismo. Jesús levantó también un frente unido para consolidar la obra suya en la tierra. El verdadero espíritu de la iglesia no está en los fariseos, no se encuentra en los saduceos, ni siquiera en los escribas, ni siquiera en los herodianos. Se encuentra en la bendita palabra del Señor, y nos enseña cuál es el propósito fundamental de la iglesia, cuál es el propósito fundamental de estar unidos, de estar juntos, por el propósito de engrandecer la obra del Señor en medio de esta ciudad. Hechos capítulo 2 verso 39 nos dice claramente cuál es el propósito de la iglesia. Ese frente que Jesús también organizó.
Dice la palabra: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa, ¿qué? Sean salvos de los fariseos, sean salvos de los pecadores. Salgan de ese grupo, no perteneces ahí. No perteneces a la religiosidad, perteneces a la espiritualidad con Dios. Hay una perversa generación que está haciendo un frente unido para oponerse a la obra del Señor, pero dice la palabra: tú sal de esa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántas? Como 3,000 personas. Y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Ese es el propósito de la unidad. Este es el propósito de la unanimidad. Este es el propósito en que Dios te haya llamado. Este es el propósito, no el frente que se estaba uniendo para oponerse al evangelio, sino eres parte de esa generación que ¿pero qué tiene que estar haciendo el pueblo? Cumpliendo el propósito de la unidad, cumpliendo el propósito de la unanimidad, cumpliendo el propósito del frente unido que van a ser ustedes fuente de gracia. Creo yo que algún día, en un momento, en un tiempo, estas paredes no les van a ser insuficientes y tendrán que alargarse a la derecha, a la izquierda. En algún momento Dios va a añadir tantos a este lugar, pero el pueblo debe permanecer unido. El pueblo tiene que saber que en la unidad siempre habrá bendición, que en una unidad con propósito, como Jesús enseñó al pueblo, habrá bendición. Que pueden juntarse 1,000 y 10,000, que pueden juntarse todos los religiosos del mundo, pero Él te dice: no te adaptes a esa generación perversa, sino sal de ahí y cumple el propósito de la iglesia. Y el propósito de la iglesia es predicar a Jesucristo, es predicar que Él ama, Él salva, Él sana, Él restaura, pero que también Él viene. Es tiempo de predicarle a tu vecino, a tus amigos, a tu familia, que Cristo está a la puerta, y el cumplimiento de la palabra sea un hecho en medio de fuente de gracia. Y es Dios el que va a dar el crecimiento, y es Dios el que va a dar los recursos. Tú tienes un sueño hoy, pero eso se paga con los recursos de Dios, y los recursos de Dios vienen cuando hay un pueblo unido, porque cuando hay un pueblo unido hay fe, y cuando hay fe hay bendición de Dios. No es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu en medio de tu vida, en medio de tu casa. Crea un frente unido. Eres parte de este lugar, eres parte de esta casa. Los que están al lado tuyo son tus hermanos, son miembros del mismo cuerpo. Y a lo mejor en momentos queremos encajar en otros lugares, queremos ser como otras personas, pero la naturaleza de Dios está en nosotros, y Dios te ha bendecido a ti en esta casa, en este lugar, con estos pastores y en este tiempo. Si Dios hubiese querido que Dante Gebel fuera tu pastor, te hubiera mandado allá, pero te dejó en San Luis Potosí con Josué, con su esposa, la pastora, y ahí vas a hacer un frente unido.
Y te vas a levantar porque hay una visión. Porque cuando hay visión hay una meta. Y cuando hay metas se ejerce la fe en nosotros. Porque a veces las metas parecen grandes, pero a los ojos de Dios nada hay imposible, dice su palabra. Creemos un frente de unidad en este lugar. Crea un frente no de oposición, sino de bendición. Crea un frente no de religiosidad, sino de espiritualidad. Que haya oración, que haya ayuno, que haya devoción, que haya devocional. Que la gente lea su Biblia, que la gente comprenda, que conozca la palabra. Una generación se pierde por falta de conocimiento. Que tú conozcas la palabra y que puedas encontrar en ella lo que tu alma necesita, porque en ella está completa. Porque ya nada más será dicho, ya todo fue dicho en la palabra. Lo que tú necesitas, ahí se encuentra la palabra del Señor. Es necesario hacer un frente unido en fuente de gracia, para que la palabra del Señor se riegue por cada calle de San Luis Potosí, para que la palabra de Dios crezca en este lugar, para que su palabra sea una realidad en este pueblo. Requerimos que el evangelio de Cristo crezca en San Luis Potosí. Por eso Dios te ha traído a este lugar. Creemos un frente, hagamos un frente unido con la bendición de Dios, pero no de oposición, no de religiosidad. Muchos se unen para oposición, pero tú únete para bendición. Son de los que sí van. Levántate como Nehemías a construir. Levántate con una mano la palabra y con la otra mano la espada, porque es necesario que empieces a construir. Y hay muchas cosas que construir, no solamente físicamente, que estoy segura que ustedes van a construir algo mayor que esto, pero hay muchas cosas que construir. Los hogares, las familias, los matrimonios. ¿Sabes? No importa cuál es el estado de tu matrimonio hoy, mañana será evidencia del poder de Dios. Es necesario que pases con eso. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita ver y escuchar que si su matrimonio está así y el tuyo cambió, hay oportunidad para ellos también. No te preocupes por el estado de tus hijos hoy. El día de mañana ellos estarán a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque hiciste un frente unido. La gente desbalagada, la gente desunida no tiene victoria. Pero cuando alguien se pone de acuerdo, la palabra del Señor dice: pónganse 2 o 3 de acuerdo, porque donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor, ahí está su bendición. El Salmo 136 dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición de Dios está donde hay unidad, con un propósito de exaltar y glorificar el nombre del Señor. Esa es tu naturaleza, iglesia. La naturaleza de la iglesia es crecer. La naturaleza de la iglesia no es quedarse estancada, no es aminorarse, sino que la iglesia debe crecer. La misma palabra dice: y el Señor era quien añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y cuando hubo el mensaje, dice que en ese mismo día 3,000 personas fueron salvas. Así que la naturaleza del Frente Unido que creó Jesús, que estableció en la tierra, su naturaleza es crecer, es añadidura, es extenderse, es publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decirle al mundo que hay esperanza, decirle a los de allá afuera que aún Dios puede hacer algo grande en medio de sus vidas. Esta palabra me recuerda cuando Moisés sale y le dice a su suegro: Dios nos ha dado aquella tierra, ven con nosotros y te haremos bien. Hoy por hoy Fuente de Gracia tiene que ir al mundo y decirle: Dios nos ha dado esta tierra, ven con nosotros y te haremos bien. Fuente de Gracia, es necesario que te levantes para par con tus pastores, para par con tu iglesia, y dile: ven con nosotros porque te haremos bien, porque Dios nos ha dado la tierra. En la unidad siempre habrá bendición. En la separación, lo primero que el enemigo quiere hacer es desunir, es alborotar, es meter religiosidad por encima de la espiritualidad. Una vez a nosotros nos tocó
Una persona, nosotros empezamos a pastorear a los 26 años, 26, 27 años. Duramos en ese lugar 7 años. Y pastoreamos en un lugar en donde era ya grande de edad la iglesia, tenía 60 años de fundación. Todos sus pastores habían sido arriba de los 45 años. Y de repente andábamos en la calle y los hermanos nos veían y nos presentaban y nos decían: miren, les presento a nuestros pastores. Y no, hermanos, hoy venimos bastante peinados y arreglados, ¿verdad? Y de repente decía: te presento a mi pastora. Y sentíamos que era que nos vieran de pies a cabeza. Nos veían y nos decían: ¿es tu pastora? Sí, ella es mi pastora. No, es una niña. ¿Qué me va a enseñar una niña? Y yo rápidamente le decía: gracias por decirme joven. Le agradezco que usted me vea de esa manera, joven. Pero el que le va a enseñar, incluso el que le va a cambiar, no soy yo, es Dios. Y yo puedo ser una niña, pero el que es grande es Él. Tú puedes ver a tus pastores jóvenes, pero sobre ellos Dios ha puesto una visión. Y la obra es de Dios, y la obra la hace Dios. No veas tu condición. Jeremías lo primero que dijo cuando fue presentado el llamado hacia su vida fue y dijo: ¿qué haré yo si yo soy un niño? ¿Qué haré yo? Gedeón, cuando fue llamado, le dijo: dame pruebas. Y ahí va Dios dándole pruebas. Ahora dame la prueba de la prueba. Y ahí va Dios dándole la prueba de la prueba. Y después le dice, tanto para que diga: yo soy el más chiquito de mi casa, ¿por qué yo? ¿Sabe? Nosotros tenemos una actitud de menospreciarnos. Decirle: Señor, ¿en qué yo te puedo usar? ¿En qué me puedes usar a mí? ¿En qué puedo apoyar? Dijeron en mi pueblo: mucho ayuda el que no estorba. Es por eso siempre ando de lejitos. No, Dios quiere usarte así como estás, porque la obra es de Él. Porque Él va a modificar en ti lo que es necesario, sea modificado para que la gloria sea para Él. No sea la gloria para nosotros, sea la gloria para Dios. Es el tiempo de crear un frente unido, fuente de vida, fuente de gracia. Le estoy cambiando el nombre, fuente de gracia. Y como su nombre te dice, fuente. Y nosotros creemos que Jesús en nosotros es una fuente inagotable. Eso es en medio de tu vida, una fuente inagotable. No se acaba, no escasea. La gracia de Dios sobre ti, amada iglesia. Un grupo se unió con otro grupo para hacer un frente de oposición. No hagamos grupos. Mejor hagamos un solo grupo, todos juntos, unánimes, teniendo todas las cosas en común. No que seamos iguales, no que seamos robots, sino que todos tengamos presente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. Y en medio de eso avanzaremos, porque el propósito de la iglesia en Hechos capítulo 2 nos presenta que la obra crece, que la naturaleza de la iglesia es crecer, y que nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar juntos, unánimes, para que esto suceda. Hagamos un frente de bendición en esta casa. Ya no más nada quien por su lado, ahora todos juntos en una misma visión, en un mismo propósito, en una misma meta. Que el nombre de Jesucristo sea conocido en todo San Luis Potosí, y que todos sepan que hay una esperanza en Dios, que hay una salida en Dios, que hay gracia en medio de Dios para cada uno de nosotros. Creemos un frente unido, unámonos y habrá victoria en medio de nuestra vida. Pongámonos de acuerdo, dice la palabra. Digámosle a la ciudad: ven y te haremos bien. Porque Dios nos ha dado la ciudad. Ven y te haremos bien. Es tiempo de decirle eso. Ven, escucha a Dios. Ven y escucha su voz. Ven y te haremos bien. Es el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón, pero también de permanecer unidos. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie en esta mañana. Y a nuestros hermanos de la alabanza, si me apoyan. Sabes, no hay nada más hermoso. Dice la Biblia: mira cuán bueno es, cuán delicioso es
¿Has comido algo delicioso? Lo más delicioso para ti. Bueno, a mí en lo personal no me gusta el pastel. No lo como de ningún sabor, de ningún color, de nada. Yo lo veo y pastel. Pero hay gente que lo ve y saliva. ¿Por qué? Porque para ellos es que delicioso. ¿Has tenido esa sensación de comer algo delicioso? De algo que se te antojaba y decía, ay, lo necesito. Voy a decir, ay, hermana, cuando tomo coca. Y tú dices, nosotros vivíamos en un lugar que siempre rebasábamos los 40 grados. Y mi esposo me decía, invítate la coquirres. Y yo, no, hay que tomar menos coca. Pero de repente estábamos tan sedientos y le decía, yo voy por una coca. Y tomamos la coca y decíamos, Dice la palabra que la unidad es algo delicioso. Estar juntos y en armonía. Dice, mirad cuán bueno. Mira, abre tus ojos. Mirar significa abre tu mirada, abre tu expectativa, abre tu visión. No eres el único, somos muchos miembros. La iglesia, mira cuán bueno y cuán delicioso es. Es delicioso, es bueno, se disfruta estar los hermanos juntos, pero estos en armonía. Dice, mira, ahí es donde envía bendición y vida eterna. ¿Cuántos anhelan bendición? La bendición viene cuando hay un frente unido. Es el principio de la bendición.